Buenas noches, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a la hora que vean esta clase. Mi nombre es Martín Marabó, soy kinesiólogo y especialista en cuidados críticos. Me desempeño en la Universidad de Gran Rosario como docente titular y director de la especialidad. Para mí es un agrado que puedan hacer esta capacitación en qué hacer con este flagelo que nos está tocando vivir con el COVID-19. Bien, sabemos que el COVID-19 es un virus que ha mutado y que realmente lo que está haciendo es generar una alteración muy importante a nivel de la vía respiratoria. Si bien no es lo más habitual, el 80% de los pacientes que contraen COVID-19 no les pasa nada, generalmente los afecta como un resfrío nada más, pero en 20% las manifestaciones pulmonares son muy importantes, sobre todo con pacientes que tienen alta edad, mayores de 65 años y con enfermedades asociadas que deterioran importantemente su capacidad respiratoria, lo cual es una población en que necesita básicamente atención por parte de los kinesiólogos o los fisioterapeutas respiratorios de múltiples maneras, tanto en la oxigenación como en la ventilación, como en la parte motriz también, pero sobre todo con la ventilación y la oxigenación. Por lo tanto, decidimos que para esta formación sería muy importante que ustedes tengan conceptos claros, básicos, sobre insuficiencia respiratoria y oxigenoterapia. Así que básicamente tengo media hora para hablar de esto, haciendo un resumen de lo que el material que le hemos dado. Repito, sí, es un placer poder hacer esta presentación hacia ustedes, que tiene esta bondad de aprender algo que tal vez no es de su máximo interés, pero que nos ayuda a que entre todos podemos ayudar a esta gente que lo necesita mucho. Bien, vamos a arrancar con la insuficiencia respiratoria y nuestro rol, que es identificar, evaluar y tratar. Por lo tanto, lo más importante primero es identificar qué paciente está en insuficiencia respiratoria, evaluarla, de qué tipo de insuficiencia respiratoria se trata, y luego hacer una opción terapéutica acorde a esas necesidades. Dentro de eso tenemos que saber que todos los pacientes que ingresan con insuficiencia respiratoria a las unidades de cuidado intensivo, el 30% aproximadamente se muere. Bien, ahora si entra con insuficiencia respiratoria por COVID, la tasa de mortalidad es mucho mayor, llega al 50%. Bien. Dentro de las terapéuticas que tenemos nosotros como fisioterapeutas respiratorios, como kinesiólogos respiratorios, tenemos múltiples formas de tratar a la insuficiencia respiratoria. Bien, básicamente con formas de oxígeno de diferentes dispositivos, ventilación no invasiva, cánula nasal de alto flujo, técnicas de higiene bronquial, aerosolterapia, ventilación mecánica invasiva, múltiples técnicas. Ahora, eso es lo que conocíamos antes del COVID. Ahora, para el COVID, las cosas cambian y hay algunas cosas que las podemos seguir usando, otras que no, otras que teníamos en el armario y no lo usábamos hace mucho y las tenemos que empezar a usar ahora. Así que toda esta cadena de elementos y de arsenal terapéuticos que teníamos para hacer frente a una insuficiencia respiratoria han quedado un poco de lado con esta pandemia del COVID. Por definición, y es muy importante que esto ustedes lo sepan, la insuficiencia respiratoria es la incapacidad para mantener el suministro normal de oxígeno en los tejidos o la eliminación de dióxido de carbono en los tejidos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Disculpen. Que la demanda metabólica es tan alta que el pulmón no puede hacerse cargo de esa gran demanda ventilatoria que tengo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que nuestro pulmón puede estar tan enfermo que ante la demanda ventilatoria no puede hacer frente, por lo cual se manifiesta sobre todo clínicamente y gasométricamente. Esto está dado por la ecuación de Otis y Met. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos en esta ecuación de movimiento toda esta parte de la ecuación que es la carga,
y toda esta parte de la ecuación es la capacidad. Todo esto vendría a ser los centros respiratorios, la forma de conducción por médula y el músculo. Todo eso no puede hacer frente a todo este aumento de la carga ventilatoria que estamos teniendo. Hay una descompensación de la ecuación del movimiento. Bien, no se asusten con la cantidad de letras que hay acá. Acá básicamente te está diciendo que la insuficiencia respiratoria la podemos dividir en dos. En una tipo 1, hipoxémica, que es cuando la PO2 baja debajo de 60 milímetros de mercurio, y la de tipo 2 es la hipercápnica, que es cuando la PCO2 sube arriba de 50 milímetros de mercurio. Ojo, para los colegas que son de lugares donde hay altura, chequeen, porque con la altura todos estos valores cambian. Esto es a nivel del mar, ¿bien? Pero básicamente la insuficiencia respiratoria tipo 1 es hipoxémica y la de tipo 2 es hipercápnica, ¿bien? La hipercápnica puede o no cursar con hipoxémica. Es muy importante poder diferenciar estos dos tipos de insuficiencia respiratoria porque el tratamiento son totalmente diferentes. ¿Dónde lo vamos a centrar? En la que produce el COVID, que es la insuficiencia respiratoria hipoxémica, de tipo 1. ¿Bien? Ahora, generalmente las causas de la insuficiencia respiratoria hipoxémica son dos. O hay una alteración BQ o es un shunt. Básicamente en la literatura se van a estar muy confusas porque son nombres similares. Nosotros, para que quede bien claro, el shunt y el BQ es una cuestión de tamaño, es una cuestión de extensión, pero lo que produce es que no hay un buen intercambio gaseoso. ¿Y qué es eso? Es esto. Mira, son dos alveolos. Este con un grado de obstrucción, aquí. Por lo tanto, el aire y el oxígeno que ingresa por acá, ingresa a una presión inspiratoria de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. Esto cuando llega al alvéolo, a este alvéolo sano, llega a 100 milímetros de mercurio. Es lo normal, ¿bien? De presión de oxígeno. Pero a este llega a 50. Nosotros sabemos que la difusión entre esta parte alveolar y esta parte capilar se produce por difusión simple, porque acá hay más presión, acá hay menos presión y difunde. Entonces, si acá tengo 100 y normalmente la sangre venosa tiene 40, el 100 es más grande que el 40 y puede pasar de mejor manera. Pero si acá hay 50 y acá hay 40, no puede pasar de tan buena manera. Por lo tanto, en general, en resumen, cuando a la salida del pulmón, la PO2 en sangre, que lo normal es que esté entre 95 y 80, ¿bien? ¿Qué produce? Perdón, entre 95 y 98, está a 64. Por lo tanto, esto es un BQ, porque hay una alteración entre la ventilación y la perfusión. ¿Bien? Entonces, este paciente está hipoxémico por un BQ. Miren la respuesta que tiene este mismo individuo si nosotros le ponemos oxígeno. ¿Bien? Aumentamos la cantidad de oxígeno en el sistema. Duplicamos la presión aquí, aumentamos la presión acá, y el paciente mejora la oxigenación. ¿Bien? Con esto, el oxígeno no puede pasar a la mitocondria y van a empezar a tener toda la sintomatología de hipoxemia. Pero acá mejoramos el cuadro. ¿Bien? Esto es muy, muy importante que ustedes lo puedan entender. Esto es BQ. Ahora bien, la presentación clínica de este BQ, de esta alteración, es la disnea, la taquicardia y la taquipnea. Se ingresa un paciente a la guardia, si está disneico, taquicárdico y taquipnea, es posiblemente que tenga una hipoxemia. Por lo tanto, le ponemos el saturómetro de pulso, esto va a estar debajo de 92 y hay que aplicarle oxígeno a este paciente. ¿Bien? Ahora miren, si el cuadro empeora el cuadro. En un paciente en que no le pongo oxígeno va a estar aún más bajo la PO2. ¿Por qué? Porque acá no hay ventilación. Y si a ese mismo paciente le pongo oxígeno y no mejora, es porque este cuadro necesita otro tipo de intervención terapéutica. No alcanza con ponerle oxígeno. Esto es un shunt. Es cuando hay una gran alteración del intercambio gaseoso
en donde ya con oxígeno no surge efecto la terapéutica y necesitamos intubar al paciente. Esta cascada de secuencia se produce muy rápidamente en el paciente con COVID. Ingresa a la guardia, desatura, le ponemos el saturómetro y satura menos de 92, le ponemos oxígeno, mejora un poco, pero rápidamente si el cuadro empeora, la saturación vuelve a bajar y ese paciente no hay que poner otra cosa salvo intubación rápidamente orotraqueal. Bien. La presentación clínica del SHUM es la placa, está totalmente blanca, no hay aire y el oxígeno no funciona. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros como terapeutas ventilatorios, como terapeutas respiratorios, tenemos que estar muy, muy atentos a este tipo de pacientes. Entonces el paciente lo vamos a ver a la sala general, está con una máscara de oxígeno, le ponemos el saturómetro, si no anda bien, rápidamente a terapia intensiva. Y esto son las causas de hipoxemia y básicamente nos vamos a detener en el SHUM, que hay una ocupación total del alvéolo, y un desequilibrio BQ, que hay una alteración tanto alveolar como de obstrucción. En el COVID lo que produce es una alteración de la permeabilidad de la membrana con una cascada inflamatoria que produce en una primera instancia esto y una rápidamente en la segunda instancia esto. Lo cual tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Bien. Nosotros podemos hacer algunos índices que nosotros llamamos A-A. ¿Qué es el A-A? Es medir la presión que hay en el alvéolo y dividirla o restarla con la presión que hay en la arteria. Esta presión de oxígeno en la arteria la tengo por los gases en sangre. Y esto es una cuenta muy sencilla que nosotros hacemos acá, que es la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, menos la PCO2 dividido un coeficiente que es 0.8. Básicamente lo normal es que tenga 100, ¿bien? Y que la diferencia esté entre 0 y 20. Si hay mayor de 20, hay una alteración del intercambio gaseoso. Entonces eso lo hacemos casi con todos los pacientes que vienen con una hipoxemia, ¿bien? Y entonces tenemos el paciente hipoxémico. Sabemos que satura menos de 92. ¿Y qué hacemos? ¿Le ponemos oxígeno? Bueno, perfecto. ¿Con qué? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en los 7 minutos que nos queda de charla, un poquito más. ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es algo que está en el aire ambiente, que está al 21%. 70 y pico está de nitrógeno, 78% de nitrógeno, y tenemos otros gases raros, pero lo que nos interesa es que 21% es oxígeno. Bien, si con 21% no alcanzamos una oxigenación adecuada, es que necesitamos oxígeno suplementario, o sea, hay que aplicar más de ese 21%. ¿Bien? ¿Con qué lo podemos aplicar? Con sistemas de bajos flujos, de altos flujos o reservorios, o sistemas de FiO2 variables o de FiO2 fijas. Básicamente nosotros conocemos la cánula nasal, que es un sistema generalmente de bajo flujo. ¿Por qué? Porque no aporta la cantidad de volumen minuto que yo tengo. ¿Bien? Normalmente tenemos entre 5 y 6 de volumen minuto, y el oxígeno por cánula está en 4 litros por minuto, lo cual siempre está por debajo de mi volumen minuto. Por eso se dice que es de bajo flujo. ¿Bien? Y de FiO2 variable, ¿por qué? Porque si yo aumento mi patrón ventilatorio, adquiero más aire del sistema, por lo tanto, baja la FiO2. Si estoy respirando mucho más tranquilo, menos aire tomo del aire ambiente, por lo tanto, más aire tomo de la cánula nasal, más alta es la FiO2. ¿Bien? Entonces, este es un dispositivo acorde que podríamos usar para los pacientes hipoxémicos. Después vamos a ver si lo podemos usar o no para el paciente EPOC, para el paciente con COVID. Eso es otra cosa. ¿Bien? La otra forma que podemos aplicar oxígeno son con las famosas máscaras Venturi, o sistema de arrastre, o efecto Bernoulli. ¿Bien? Son todas las máscaras normales que nosotros observamos que tienen los pacientes acá en Argentina, son muy, muy conocidas. Ustedes la van a conocer cuando la vean aquí. Acá tenemos diferentes piquitos, y estos sistemas hacen que la FiO2 sea conocida, que conozca cuánta fracción inspiratoria de oxígeno le estoy aplicando al paciente. Y miren este fenómeno.
ven acá, estos 24 son las FiO2 que entrega cada uno de ellos. ¿Ven este orificio acá que es muy chiquitito? ¿Y ven este orificio acá que es muy grande? Bien. ¿Qué es lo que genera esto? Vamos a ir para atrás. Lo que genera que el oxígeno que viene por acá se achique en tamaño. Bien, un orificio más chico. Lo cual hace que aumente el flujo. Cuando aumenta el flujo, aumenta la velocidad. Si aumenta el flujo y aumenta la velocidad, la presión que hay aquí adentro baja. Y si baja la presión, permite el aire del aire ambiente entrar a esta cámara de vacío que hay acá. Por lo tanto, cuanto más aire ambiente ingresa, menor es la FiO2 final. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá hay oxígeno al 100% y acá viene oxígeno al 21%. Si acá entra mucho y acá no entra nada, más alta es la FiO2. Si acá entra poquito y acá entra mucho, más baja es la FiO2. Por lo tanto, cuanto más chiquito es el orificio, más baja es la presión, más aire ingresa, más baja es la FiO2. Cuanto más grande es este orificio, menos velocidad se produce, menos baja la presión, menos ingresa de acá, más oxígeno ingresa de acá, más alta es la FiO2. Por lo tanto, a orificios muy pequeñitos que hay aquí, a orificios muy pequeñitos, más baja es la FiO2. A orificios más grandes, más alta es la FiO2. Por lo tanto, esto es FiO2 conocida. ¿Bien? Ahora, miren lo que encontramos aquí. Este es un trabajo exclusivo para pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque hemos encontrado estos pacientes que están respirando con cánula nasal o máscaras, como las que hemos visto, en su expiración sacan virus. Bien, exhalan virus. Les quiero mostrar esta foto aquí. Esto que hay acá es la exhalación del virus. Bien, les recuerdo que el virus queda en el aire muy poquito tiempo, pero en las superficies queda mucho tiempo. Por lo tanto, si yo le pongo una cánula nasal inofensiva a 5 litros por minuto o a 3 litros por minuto, y tiene la mesa o la baranda, el apoyabrazo de la cama, y el paciente que está a 3 litros, esa exhalación llena de virus llega hasta 40 centímetros, lo cual yo llego como terapeuta, apoyo mis brazos, bien, respiro y me voy a contagiar. Por lo tanto, la cánula nasal no es un sistema aconsejable actualmente para los pacientes con COVID. La máscara del sistema Venturi también llega a 40 o 50 centímetros. No es un sistema recomendable por la aerolización del sistema que produce. Por lo tanto, las dos cosas más tradicionales que nosotros tenemos para colocar oxígeno, no lo podemos usar en los sistemas con COVID. Ni hablar sistemas más sofisticados como la ventilación no invasiva o la cánula nasal de alto flujo. Aerolizan más aún. Ni hablar la nebulización, también aeroliza más. Entonces son procedimientos que deberíamos dejarlo de lado para el paciente con COVID, porque pone en riesgo al sistema sanitario. Ahora, ¿qué usamos? Porque hay que ponerle oxígeno. Bien, hemos sacado del armario, porque hacía mucho que no lo usábamos, las máscaras de oxígeno con reservorio. Fíjense, estas máscaras de oxígeno con reservorio. ¿Por qué? A 12 litros por minuto, con una FiO2 muy alta, solamente aerolizan, no llegan a 2 centímetros, lo cual son sumamente seguras para esta población de pacientes que necesita oxígeno y que no tenemos estos dispositivos porque son muy peligrosos para el sistema sanitario. Entonces tenemos que usar las máscaras con reservorio. Y las máscaras con reservorio tenemos estas tres. Nosotros recomendamos las máscaras de Ernoch, de inhalación, que entregan una FiO2 al 80%. Por lo tanto, lo que yo debo hacer, resumiendo la charla de hoy, y espero que no los haya cansado de estos conceptos, y por favor, cuando hagamos el vivo, por favor, preguntar cualquier duda que hayan tenido con esta charla. Resumiendo, digo, nosotros estamos en una guardia,
llega un paciente, tenemos que reconocer esa insuficiencia respiratoria. ¿Cómo la reconocemos? Con taquipnea, con disnea, con taquicardia, con hipoxemia. Si ese paciente está hipoxémico, menos del 92% de oxígeno, le pongo oxígeno suplementario. Bien, si está por arriba de 92, seguramente se va a ir a su casa. Pero si está por debajo de 92, se va a quedar internado y le voy a poner oxígeno. ¿Con qué le voy a poner oxígeno? Con una máscara con reservorio. Si con la máscara de reservorio a 12 litros por minuto, que me entrega una FiO2 arriba del 70%, ese paciente no satura arriba de 92, ese paciente tiene un shunt y debo intubar precozmente a nuestro paciente. Eso, al menos hasta hoy, 21 de abril, o 20 de abril, ya no sé qué día es ni qué hora es, en donde las guías nos recomiendan usar este tipo de dispositivos y este tipo de intubación rápida y no usar ni alto flujo ni no invasiva. Espero que haya sido claro, ¿sí? Y que no los haya aburrido. Es un placer nuevamente estar junto a ustedes. Muchas gracias.